Muy bien, estamos en la edición de Biología Sin Fronteras correspondiente al sábado 26 de junio del año 2021. Y en esta oportunidad nos acompaña el licenciado Luis Miguel Cerquén López, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la López Gallo, y con quien estamos conversando previa a su presentación, ¿no? Luis Miguel, justamente hará la doctora Domínguez, puso también un tema sobre cáncer colorectal familiar, ¿no? Así que el cáncer es el foco de atención de parte de ustedes como expositores, ¿no? Y hoy día tú nos honras con tu presencia y con tu tema, ¿no? Antes de presentar, quería yo agradecer a los seguidores de Biología Sin Fronteras que tuvieron la paciencia de esperarnos. Hemos tenido problemas con la señal y entonces, bueno, no hemos tenido dos programas y iniciamos con la conferencia tuya, Luis Miguel. Antes me gustaría que tú mismo le pedimos a todos los participantes, ahora sí ya creo comenzamos, profesor, comenzamos ya la grabación para el aire para todos. Muy bien, esta tarde nos acompaña el licenciado Luis Miguel Cerquén López, quien trabaja en el Hospital Regional acá de Lambayeque, y con su tema que ya le hemos promocionado, importancia del polimorfismo S6708-5638 de la región no codificante de la ARN CCAT1 en pacientes diagnosticados de cáncer colorectal y su relación con resistencia a quimioterapia. Antes de comenzar con el tema en sí, y le pedimos a todos los participantes, Luis Miguel, que cada uno se presente y nos diga qué fue lo que lo motivó a ser biólogo primeramente, qué nos motivó a estudiar este tema que están exponiendo, a fin de, en los jóvenes que van a ver, los jóvenes y profesionales de todas las ciudades, ¿no? Para que tengan una motivación para seguir la carrera de biólogos y más como biólogos moleculares del cáncer, que son conocidos como oncólogos o oncólogos moleculares. Muy bien, dejamos en el uso de la palabra y de su tema el licenciado Luis Miguel Cerquén López. Adelante. Profesor Pedro Chimoyefio, profesor Jorge Antonio Fupichú, y a todos los presentes aquí en la exposición, la verdad es que muchísimas gracias. Que se siente totalmente honrado de poder estar en el espacio que ustedes han abierto a este tipo de presentaciones. Soy yo muy honrado por su presencia, por su tiempo, por su dedicación, y a cada uno de los presentes por darse un espacio para seguir aprendiendo, que ese es el interés de todos, ¿no? Poder abrir estos espacios hoy ya con la virtualidad establecida para que en su conjunto podamos compartir, ¿no? Conocimientos y implementándolos para beneficio de nuestros pacientes, para beneficio de la ciencia y el bien común. Muy agradecido y honrado por ello. Gracias por la invitación y por la espera. Aquellos que han podido esperar en estos días esta presentación, muchísimas gracias. La verdad es que estos días a generar la conexión no fue sencillo, pero muy contentos por el poder estar ahora reunidos. Quería que ustedes me puedan mencionar si logran ver la pantalla hasta este momento. Desde la primera pregunta, ¿qué me motivó a ser biólogo? La verdad es que
cuando si de pequeño me hubieran preguntado, Luis Miguel, ¿qué quieres ser? Mi palabra no necesariamente era biólogo, la palabra era científico, ¿no? Esa era la expresión, me decían, ¿qué quieres ser? Científico, y me veía pues entre tratar de descubrir algo, tratar de aportar para distintos temas eh, relacionados a no solamente la salud, no solamente la biología, sino también, a ver, qué sé yo, pues de pequeño vuela la mente hacia la electrónica, la mecánica, la física misma. Así que la idea era ser científico y no necesariamente sabía todavía, hasta tal vez quinto año de secundaria, no sabía a qué. Recuerdo bastante para aquellos que somos de aquellos años, año 2000, yo soy promoción 2000, hubo la Bacus generaba algún programa en la que nos ayudaban a redirigir tu vocación, a descubrir una vocación y redirigir una carrera de acuerdo a tu vocación. Entonces nos íbamos a distintos lugares y nos presentaban cuál era las ventajas de una u otra carrera para ver si tú te sientes inclinado hacia una en especial. Recuerdo que me fui justamente a aquel grupo que se iba a ciencias y yo me acerqué muy temerosamente a una persona y le decía, yo no sé a dónde ir exactamente porque quiero ser científico. Entonces, y me dijo, mira, para ser científico, la persona me le dijo así, para ser científico tienes que ser físico, biólogo o químico, me dijo. Esa fue su expresión. Entonces, entonces yo me atraje por la biología, entonces me dijo, mira, allá hay biología. Y recuerdo haber estado en un aula, fue en la USAC, años en la que posteriormente pude compartir aulas en cátedra, y parte del trabajo que vamos a presentar hoy día justamente es de una tesis que salió de ahí, de la USAC. Entonces, desde ahí me redirigí a la biología, ¿no? Entonces, teniendo ya en concepción que la biología me permitiría ser científico. Y ya luego cuando estudias la carrera, pues te vas enamorando, ¿no? ¿Y cómo me redirigí a biología molecular? La verdad es que fue de gran apoyo el grupo Andrew Feldman, que junto al profesor Pedro Chimoy se conformó en aquellos años de la carrera, hablo 2004, 2005, si no me equivoco, este grupo de estudio Andrew Feldman, en la que nos sentimos muy apasionados por el tema del cáncer. Entonces yo desde ahí ya tenía una concepción de que me gustaría trabajar en biología en cáncer y claro, la biología molecular, y cuando hablamos de cáncer hablamos mucho de genes, oncogenes, protooncogenes, genes supresores de tumores, entonces de ahí se ligó a la biología molecular. Esto también, de hecho, tiene mucho que ver con la pérdida de una tía muy querida, fallece de cáncer y justamente fue el impulso emocional que me redirigió hacia biología molecular del cáncer, y en este grupo Andrew Feldman me sentí muy a gusto de poder compartir entre todos los que formábamos con la guía del profesor Pedro Chimoy, compartir conocimientos relacionados a cáncer, ¿no? Luego con la visita de Andrew Feldman aquí y las exposiciones, poco a poco me fui encaminando justamente a este tema de biología molecular, y a partir de mi tesis de pregrado, hubo esta gran oportunidad por invitación del profesor Pedro Chimoy, bajo una previa invitación del profesor Luis de Estefano Beltrán, el poder aprender biología molecular como herramienta en laboratorios de investigación y desarrollo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Me fui hacia Lima a presentarme con el doctor Luis de Estefano Beltrán,
en este laboratorio se hacía genómica funcional, tuvo gracias a Dios y recomendación seguro del profesor Pedro Chimoy, de estar haciendo mi tesis de pregrado ahí con el doctor Luis de Stefano Beltrán, ¿no? Y de ahí ya ir aprendiendo cómo es Dios. Pude estar en un momento en la que se trabajaba el secuenciamiento de genoma en la papa, no necesariamente por el doctor Luis de Stefano, sino por la doctora Gisela Orjeda, luego jefa de CONCITEC. Ella trabajó el secuenciamiento de genoma en la papa y como trabajamos en un mismo ambiente, pude ir observando las distintas técnicas que iban utilizando en los trabajos de investigación que daba, que promocionaba en relación a lo que es este trabajo de secuenciamiento que trabajaban junto a los franceses. Entonces, técnicas como FDP, RFNP, búsqueda de marcadores SCAR, elaboración de librerías genómicas, la genoteca que llegó a Cayetano, entonces, y las técnicas de PCR, prácticamente de lo que lamentablemente en ese tiempo todavía, y a veces hasta ahora no se puede ver mucho, biología molecular en las aulas de la Pedro Ruiz Gallo, pude llegar a un lugar en la que me pude empapar. Tal vez aprovechando esa previa que el profesor nos permite bajo la invitación, para nosotros que nos vamos de provincia a una ciudad en la que se trabaja, digamos, con este tipo de técnicas, lo suelo mencionar, digamos, la gente de allá tiene un mundo, tienen una vida, unos amigos, etcétera, después del laboratorio, tienen alguien a quien ir a ver. Para aquellos que nos vamos de provincia o salimos del país a un lugar en la que se trabaja ciencia, ese mundo no lo tienes, en el aspecto de que más bien la ciencia misma se vuelve un mundo, las técnicas moleculares se vuelven un mundo. Y el colaborar con cada uno de los investigadores que estaban ahí, prácticamente ser el asistente de cualquiera que diga, quiero hacer un PCR, quiero hacer una electroforesis, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y ya me tengo que ir, y el horario me gana porque tengo que salir volando, porque tengo una reunión, porque tengo esto. Hey, alguien puede quedarse y alguien se va a quedar, alguien puede correr este gel, alguien puede ayudarme en hacer esto. Entonces, y de alguna manera me permitió el estar ahí mucho más de 12 horas, a veces 15, 16 horas en laboratorio, ir poco a poco adquiriendo primero la parte práctica de la biología molecular y luego también ir aprendiendo de sus proyectos, de cómo lo habían plasmado, de cómo utilizaban las herramientas moleculares para tal fin en plantas. Y como una vez conversando con el profesor Pedro Chimoy me decía, Luis Miguel, ya aprendiste, ya tienes la herramienta, ahora lo puedes aplicar en lo que tú deseas. Y es, ¿no? Qué gran verdad. Hoy la biología molecular es un conjunto de herramientas que lo puedes utilizar tanto en plantas, lo puedes utilizar en humanos, en salud humana, en cáncer y en muchas otras más. Sin mucho más para extenderme, quería aprovechar estos segundos para incentivarles a que podamos todos en su conjunto, aquellos que nos interesamos en el tema de la biología molecular, abrir las oportunidades para aprender estas herramientas y luego utilizarlas. Eh, Aprender las reglas de juego y jugar mejor que nadie. Eso sería una buena recomendación. Y bueno, este tema, agradeciendo y ya cerrando la introducción, este tema de aquí que estamos tocando, que es el cáncer colorectal, se trabajó en conjunto, primero con un colega, Alain Mera, con él se pudo primero asesorar a una tesista de la Facultad de Medicina, pregrado
la Universidad Santo Toribio Mogrovejo, y en ese asesoramiento se planteó, ellos ya vinieron con un planteamiento previo de utilizar este ARN no codificante de la región CAAT1 en pacientes con cáncer colorectal. La idea de ellos era detectar un polimorfismo, el polimorfismo presente, el RS67085638. Ellos llegaron con esta preidea de observar el polimorfismo, más el planteamiento que había ellos dado era trabajar con la técnica de RFLP para ver si con esta técnica podemos determinar el polimorfismo. Como vamos a explicar en la exposición, utilizar técnicas de RFLP tiene sus condiciones. Entonces, se tuvo que migrar de esa idea inicial hacia la idea que terminó plasmándose, que era por último realizar secuenciamiento para ver estas mutaciones. Así que lo que vamos a presentar hoy es parte de una tesis que se trabajó en la USAD. Yo he conversado con la tesista Vanessa Torres, y con ella le había yo presentado previamente, le había mencionado que lo que habíamos hecho en el trabajo va a ser presentado el día de hoy, y ella muy gustosa de que se pueda compartir parte de este conocimiento. Entonces, esta región CCAT1, que es, las siglas vienen del transcrito 1 de un RNA asociado a cáncer colorectal. Este transcrito pertenece al cromosoma 8 de todas las personas, está constitutivamente este transcrito, y como lo vemos aquí en la exposición en pantalla, este transcrito se encuentra cerca a ciertos genes, algunos de importancia y conocidos en biología molecular del cáncer, por ejemplo, los genes B, que son unos oncogenes que de alguna manera están siempre presentes en temas oncológicos. Este transcrito CCAT1 se ha ya trabajado previamente y se sabe que está relacionado a distintos tipos de cáncer, cáncer colorectal, cáncer gástrico, carcinomas hepatocelulares, osteosarcomas, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de mama, y así cervical, ovario. En verdad son diversos los cánceres que se ha encontrado una asociación con una sobreexpresión de este transcrito. Pero este transcrito tiene una particularidad. Es un transcrito, o sea, que produce RNA, pero ese RNA nunca es traducido a una proteína. Solamente es un RNA que interactúa con distintos genes, con distintas moléculas, y provoca un fenotipo oncológico a la célula. Es un RNA de aproximadamente 200 pares de bases. Es el tamaño de este transcrito, es un transcrito largo para tal fin, 200 pares de bases que va a interactuar, como lo vamos a ver, con distintas moléculas y provoca justamente un fenotipo oncológico a las células a la cual se ve afectadas. Entonces, ya Vanessa junto a Laín habían observado esto y había una mutación importante, es la mutación que es en cuestión del tema, y esta mutación provocaba primero un incremento en la expresión de este transcrito, y esto provocaba un fenotipo cada vez más agresivo. Esa era la premisa inicial. Pero estos estudios se habían hecho en distintas poblaciones, sobre todo poblaciones asiáticas, como ellos me lo mencionaron, y en estas poblaciones asiáticas se habían encontrado una asociación directa. La pregunta era,
y en el resto de poblaciones. ¿Existe alguna interacción de este transcrito? ¿Provoca lo mismo? ¿Da un fenotipo cada vez más agresivo mientras la expresión de este transcrito es mayor? Entonces, esa era la premisa inicial. Ya luego, cuando uno observa los mecanismos de acción de ese transcrito, se dan cuenta que hay diversas interacciones que pueden tener, ya sea interacciones epigenéticas, como vemos en la pantalla, hay una acción por competición, hay una acción como reclutador y hay una acción como un precursor. Entonces, en este tipo de acción que tiene como competidor, va a interactuar justamente con las moléculas que se encargan de metilar y desmetilar el ADN en la célula, justamente en la histona, y esta metilación y desmetilación de las histonas va a provocar que algunos genes estén, digamos, para expresión y otros, justamente por la metilación, no se expresan. Aquí los genes que tendrían que verse afectados y disminuido su expresión son los genes supresores de tumores y aquellos que se benefician con esta interacción son los oncogenes. Otro tipo de interacción es por reclutación. Este RNA va a reclutar distintos factores de transcripción y van a provocar un realce en la expresión de un oncogeno. Entonces hay una interacción de este transcrito primario con un complejo de transcripción y va a potenciar la expresión de un oncogeno, ¿sí? Y como precursor, interactúa con microRNAs, muchas veces interactúa por un tipo de competición con microRNAs, provocando que se pueda bloquear alguna vía de algún gen supresor de tumor o, por ejemplo, una vía que regula para la apoptosis y al bloquearlo, la apoptosis misma se vea afectada. Ese entonces es el mecanismo de acción que este transcrito puede tener en temas de cáncer. Para esto, un ejemplo, tenemos aquí 4 vías que se pueden presentar. Habíamos mencionado que está muy cerca en ubicación, en el mismo cromosoma 8, a el oncogen MYC y genera un complejo, ¿sí? Con estas moléculas CTCF que se van a unir a un promotor de CEMI y uniéndose este transcrito a este complejo forma un bucle que potencia al promotor de CEMI. Al potenciar al promotor de CEMI eleva su nivel de expresión y, como sabemos, es un oncogen que va a producir el salto de G0 a G1 durante el proceso de división celular. CEMIC es un oncogen que justamente interactúa en ese paso de G0 a G1, o sea, promueve la división celular. Pero este complejo de ese transcrito CSAT1 junto a unas moléculas producen un bucle e interaccionan con este enhancer, con este potenciador y va a provocar una mayor expresión de CEMI. Al subir la expresión de CEMI, va a haber las señales suficientes para que de G0 la célula migre a G1
y, o sea que promueve la división celular. Eso es una de las vías. Otra de las vías que produce, como lo habíamos mencionado, y que este promotor o este transcrito CCAT1 ha provocado, es elevando la expresión de EGFR. EGFR es una proteína tirosina que se encuentra en la membrana de la célula y que tiene como acción recibir señal del exterior para vías, por ejemplo, la PI3K o la vía ERK1, provocar aguas abajo, el producir factores de transcripción que promueven la división celular. Entonces, cuando la célula va a dividirse, recibe una señal del exterior a través de esta proteína tirosina EGFR, recibe normalmente la señal y luego envía señal aguas abajo, bajo estas dos vías, la MERK1 o la vía PI3K, AKT, y mediante estas vías impulsar la transcripción y, por ende, aumentar las señales para la división celular. Entonces, lo que hace CCAT1 como transcrito, este transcrito de RNA, genera un complejo ARN, ADN, que promueve la expresión de EGFR. Y al promover la expresión de EGFR, se vuelve más sensible a las señales exteriores para división celular. Esa es otra de las vías, ¿sí? Otra de las vías que produce CCAT1 para distintos cánceres es mediante, ya sea en el núcleo o en el sistema. Primero vamos a ver en el núcleo, como ya lo hemos mencionado, forma una interacción con estas moléculas, la CUV39H1 y la TRC2, promoviendo la reclutación de esta molécula, la CPRI4, y esta va a interactuar con el ADN, desmetilando y dejando libre para la expresión de algunos oncogenes de importancia. La otra vía va a ser reclutando, por ejemplo, microRNAs por un tipo de competencia, provocando que algunos genes supresores de tumores se vean bloqueados bajo esta acción. Esas son las acciones que ya se han estudiado y que hay literatura para poder nosotros aprovechar. Entonces, en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, en la Facultad de Medicina, Vanessa se plantea este trabajo de investigación en la que lo que ella quería saber es, en los pacientes de cáncer colorectal, existe ya una predisposición desde el nacimiento por tener esta mutación, este alelo mutado de citosina por cambio de una timina, como lo vamos a ver, en la posición RS67085638, en el planteamiento de este trabajo. Y ella se había basado en la investigación asiática en la que había promovido que este polimorfismo se asociaba con un incremento en el estado de malignidad de la enfermedad. Cuando nosotros vemos el estudio de los genomas aquí en el Perú, todavía el estudio es muy incipiente. Quería mostrar solamente bajo esta diapositiva este número de solo 100
150 genomas analizados para un estudio de ancestría que se quería trabajar justamente para saber cuál es el origen o cuáles son las distintas etnias y cuál es el comportamiento del genoma de las distintas etnias que se encuentran aquí en el Perú. De este tipo de proyectos, esto es una investigación muy buena que se trabajó, pero todavía ha sido de genomas, todavía se sabe muy poco y muchos estudios son necesarios para nosotros determinar en verdad cuál es el comportamiento de distintas mutaciones, expresión de distintos genes en población de aquí, de nuestro país. Sabemos que los tratamientos, por ejemplo, hacia cáncer, es muy dependiente de la raza de la persona. Hay tratamientos que son más específicos para gente de raza blanca, tratamientos que no responden igual para una raza mestiza. Entonces, esta interacción, conocer cada vez más cuál es el comportamiento de los genomas de la población de nuestras regiones es muy importante. Esta mutación, entonces, es como ya lo hemos visto en el cromosoma 8 y se pudo observar en este cambio, si se ve aquí, está en verde, se observa que hay un nucleótido, citosina y guanina, justamente marcado en una columna verde. Entonces, este cambio de nucleótido de citosina a timina se entendía por la literatura que provoca una sobreexpresión de ese transcrito primario. Entonces, ya está caracterizada, ya se habían hecho estudios, sabemos que este cambio de citosina a guanina puede provocar una sobreexpresión y que la sobreexpresión de SSAT1 influye a varias vías, como lo hemos observado un momento atrás. Entonces, cuando uno quiere observar justamente este alelo que se reporta, nos damos cuenta que en los distintos estudios hay un porcentaje dentro de la población que puede tener este alelo. Según los estudios, o sea, hay una frecuencia de la mutación presente ya en los estudios que se han analizado de muchos genomas a nivel mundial, clasificándolo en distintos orígenes, ya sea europeo, africano, americano o asiáticos, nos damos cuenta que el alelo con la presencia de una timina en Latinoamérica está presente en cerca al 30% de la población. Esto en estudios de genomas, hay estudios liderados primero por 1000 genomas secuenciados. Hoy ya, bajo estos estudios, me parece que están en 100.000 genomas secuenciados humanos, todo el genoma analizados, y cuya frecuencia de las mutaciones en distintas poblaciones se vienen conociendo. Entonces, para distintas poblaciones, la frecuencia del alelo cambia, es distinto. Entonces, podemos ver, por ejemplo, para afroamericanos, está en menos de un 20%. En otros, digamos, en África, bordea el 14%. En europeos está en un 20%. Pero en Asia, Latinoamérica, están justamente bordeando el 30% de la presencia de esta mutación. Quiere decir que de cada 10 personas o de 10 que estamos presentes en esta exposición, posiblemente de cada 10, 3 de nosotros
tengamos presente la mutación y que esta mutación puede provocarnos en su momento una predisposición a hacer algún tipo de cáncer, incluido el cáncer colorectal. Entonces, conocer mucho más, tener una mayor población, secuenciar un mayor número de genomas y conocer bajo otro tipo de estudios la frecuencia de estas mutaciones es importante. Aquí quería demostrar algunos estudios y algunas fechas. El estudio que estamos mencionando ahora es el que se trabajó es un estudio que lo hicimos en el 2019, la cual se basó de este estudio de 2018 que presenté al inicio. Entonces, se trabajó en el año 2019, antes de la pandemia se terminó de realizar los trabajos de secuenciamiento y ya teníamos la información, pero posteriormente salieron estas dos publicaciones de importancia en la que luego lo hicieron ya en el 2021 la misma mutación a la resistencia a paclitaxel, que es un taxano muy utilizado en el tratamiento de cáncer de colon, sobre todo en países de escasos recursos, o países como los nuestros, en la que no se utiliza quimioterapéuticos más específicos, sino muchas veces por el estadio de la enfermedad se utilizan tratamientos más generales, por ejemplo, paclitaxel, y además que en la detección en nuestros países de Latinoamérica son detecciones muy tardías y se hacen tratamientos muy tardíos cuando ya el tumor ha avanzado en grado de malignidad. Entonces se usa paclitaxel y justamente esta mutación pues provoca una resistencia a paclitaxel. Así que esto salió posterior al estudio inicial, pero era la importancia a la cual quería resaltar en la presente investigación. Entonces, cuando se mencionó y se ubicó a la mutación y sabíamos que había una región que queríamos analizar, utilizamos parte de la secuencia y primero buscamos, porque la idea inicial, les había mencionado, era trabajar el RFLP, si alguna enzima de restricción tiene justamente ubicado su palíndromo en la mutación. O sea, que la mutación provoque ya sea la aparición o desaparición de un palíndromo reconocible por una enzima de restricción. Entonces se hizo un estudio en sílico, se trabajó la secuencia, se trabajó distintos software para que detectan justamente estas zonas palindrómicas y ver si hay alguna enzima que corte, y nos dimos la sorpresa con Vanessa Mego, nos dimos la sorpresa que no había ninguna enzima que podíamos utilizar que nos sirva para detectar la mutación. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles eran las opciones? Un PCR de alelo específico era una de las alternativas, o trabajar directamente con secuenciamiento, que como sabemos para detectar SNP, es la técnica más importante que se pueda utilizar, pero claro, bien valía que si por la parte económica no se podía mandar a secuenciar, se tenía que utilizar alguna alternativa, por ejemplo, un PCR de alelo específico. Hasta también se había pensado en la técnica ECOTIVI, esta técnica que trabaja con híbridos y con híbridos de moléculas de ADN que tienen y no tienen la mutación, para que sea cortado por una enzima que reconoce el loops que se produce por el mismatch entre las dos cadenas. Y esa era otra de las opciones, trabajar esta técnica de Cotini. Se le mencionó a Vanessa y se decidió
habiendo las facilidades económicas, mandar a secuenciar. Entonces, para tal fin, no habíamos encontrado hasta ese momento algún primer, o lo que decidimos, por otro lado, fue elaborar nuestro propio primer y igual, utilizando herramientas in silico, justamente se optó por unos primers que nos permitan identificar, primero, amplificar la secuencia y que contiene la mutación y luego mandar a secuenciar para su estudio posterior. Como resultado, Andesa, lo que habíamos hecho en caso de los pacientes fue reclutar pacientes con cáncer colorectal de distinto estadiaje que se atendían en el hospital regional y hacerle un hisopado bucal, extraer el ADN de ese hisopado bucal, amplificar con los primers que habíamos elaborado y luego mandar a secuenciar para ver si esos pacientes constitutivamente ya tenían esta mutación. Entonces, esa era la idea de la investigación. Entonces, como resultados, estos son resultados de su tesis, que ya está saliendo en una publicación. Entonces, ella encuentra que de los pacientes analizados, el 40% presentaban la mutación. ¿Sí? El 40% de los pacientes que entraron al estudio, fueron 15 pacientes seleccionados, del cual el 40% de estos pacientes presentaban este tipo de polimorfismo de la mutación. O sea que en vez de tener una citosina en esa ubicación, tenían una timina. Es el polimorfismo que buscábamos para tal fin. Entonces, de los cuales en el estudio ingresaron 12 mujeres, 3 varones. De los varones, uno de 3 tenía el polimorfismo y 5 de las 12 mujeres tenían el polimorfismo. Aquí también, con respecto a la edad, ¿no? Tenemos menores de 50 años con el polimorfismo, 2 de 4, y mayores de 50 años, 4 de 11 de los pacientes, ¿no?, estudiados. Luego, según el estadio clínico, tanto 3, estadio clínico 4, aquí interesante, del estadio clínico 4, de los 3 pacientes, 3 tenían la mutación. ¿Sí? Interesante este dato, que de los 3 pacientes de estadio 4, 3 de ellos tenían la mutación. Esto estaría entonces muy de acuerdo a que el polimorfismo estudiado interviene en el mayor grado de malignidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso puede provocar. Se mandó a secuenciar, Macrogen fue la empresa a la cual se enviaron los productos de PCR previamente amplificados aquí en Perú. Se manda a secuenciar por esta empresa coreana, Macrogen, y observamos aquí un electroferograma justamente con un alelo normal, la cual, aquí vemos la citosina en esta posición, y vemos aquí algo interesante. Observamos que menciona una citosina en el electroferograma, pero vemos 2 picos. Ya no vemos un solo pico, ¿no? Característico justamente cuando tenemos 2 alelos y en uno de los alelos tenemos la presencia de citosina y en el otro alelo, para este caso, la presencia de timina, en rojo. Estos 2 picos nos señalan que el fenotipo es un heterocigoto, en la que en uno de los alelos
tenemos presente la citosina en esa posición y en el otro de los alelos tenemos la timina en esa posición. Este es entonces el fenotipo encontrado en el 40%, en un 40% de la población. Y luego también encontramos a un solo paciente que era homocigoto, pero eh, homocigoto para el polimorfismo, o sea, tenía en sus dos alelos la presencia de timina en esa misma posición. Entonces, interesante lo he encontrado. Esto, repito, va a salir en una publicación, espero pase de este año, cual ya tengamos la aprobación. Y como les mencionaba posteriormente, en el 2021, ya en plena pandemia, posterior a un año de la pandemia, mientras nosotros hemos estado un poco ocupados tratando de hacer la detección molecular de SARS-CoV-2, tanto en el hospital regional como en el laboratorio de referencia. La verdad que estos temas de cáncer ya hace más de 2 años o un año y medio que ya lo habíamos dejado totalmente de lado, justamente por la dedicación completa y muchas más de 12 horas al día en muchas ocasiones, pues habíamos dejado de lado estos temas de cáncer, ¿no? Y entonces, para abril de este año sale este estudio en la que observan estas dos vías, la vía 24 de un microRNA 24-3P y esta otra molécula FSC1. En su conjunto, el microRNA 24-3P y FSC1 en un complejo se encuentra presente en células que son sensibles al tratamiento de paclitaxel, pero cuya interacción con la sobreexpresión de CCAT1 provocado por el polimorfismo RS67085638 justamente bloquea esta sensibilidad al tratamiento y provoca la resistencia, ¿sí?, al tratamiento con paclitaxel. Es esto lo que actualmente nos llamó la atención. Hay más estudios que quisiéramos seguir haciendo en temas de cáncer, ya ahora con muchas más personas dedicadas al tema molecular en la región. Ya nos da un poco más de espacio para poder nuevamente enfocarnos y de aquí querer ir hacia más allá, porque paclitaxel de hecho también se utiliza para distintos otros tratamientos de otros cánceres. Entonces, el saber si tienes o no este alelo conduce a que si el médico debe o no debe usar paclitaxel como tratamiento de primera línea o decide opcionalmente cambiar a otro tratamiento porque sabe que el que tú tengas este polimorfismo va a provocar que no tengas o va a provocar que resistas al tratamiento con paclitaxel. Entonces, es muy difícil para los médicos oncólogos ver que después de haber apostado por un tratamiento, el tumor siga creciendo. Entonces, es bueno tener estas moléculas, marcadores de factores pronósticos del uso de un tratamiento. Entonces, y que le dice al médico si debe de dar este tratamiento como primera línea o si es que mejor utiliza un tratamiento alternativo porque va a ser bloqueado por la presencia de este polimorfismo en el paciente. Es esa la importancia de este estudio, el cual espero que en los meses posteriores podamos continuar. Nada, quería terminar felicitando al profesor Pedro, el nacimiento de Edward Andrew,
Felicidades por esta bonita noticia del día de hoy. Gracias por la invitación. Este es el equipo de biología molecular que se viene trabajando en el laboratorio de referencia de salud pública, amigos todos con los cuales día a día se viene luchando para la detección de SARS-CoV-2 en la región. Cada vez hay más profesionales, biólogos, colegas que se están formando en este tema. Mi felicitación y reconocimiento a cada uno de ellos. Junto a Ever Silva hemos tenido la oportunidad de pertenecer a este gran grupo humano y también colocar al laboratorio de referencia como lo que es, ¿no? Un centro de referencia en la que la biología molecular se ha vuelto una herramienta muy útil para estos temas. Yo sé que cada uno de los muchachos va a dar mucho que hablar en los años posteriores y seguro cada uno de ellos en las líneas respectivas van a seguir haciendo investigación en biología molecular. Y claro, al equipo de biología molecular del Hospital Regional Lambayeque, a los amigos aquí, Ever Silva, Fernando García, Romen, Franklin Aguilar, Roberto Ventura, entre otros, las cuales, nada, la idea es seguir utilizando estas herramientas moleculares y dar soluciones a este tipo de situaciones y conocer cada vez más el genoma de nuestras poblaciones es algo que queremos enfocar sobre todo en temas de cáncer. Ahí está René Flores, con los éxitos que le han venido siguiendo, con ella estamos también trabajando en investigación, utilizando unos metabolitos de unas bacterias, actinomicetos, que se han extraído de las salinas de Morrope y que ella ya ha hecho distintos estudios para ver justamente su acción antiproliferativa y adicional a ello se ha trabajado en temas de secuenciamiento de estos genomas, de estos actinomicetos, secuencias las cuales van a luego dar frutos a trabajos bioinformáticos en los cuales hoy nos estamos planteando y, y nada, pues, desde tanto el hospital regional como el laboratorio de referencia, la idea es seguir sumando a la investigación poquito a poquito. Esperamos que mejores noticias también se vengan y que muchas más personas puedan utilizar estas herramientas y que sepan que hay, tanto en el laboratorio de referencia como en el hospital regional, grupos humanos que ya vienen trabajando en ello y que tienen que seguir sacando adelante la investigación en nuestra región. Muchas gracias por la oportunidad y espero que les haya sido de utilidad lo que se ha expuesto. Muchas gracias, Luis Miguel. Ahora sí creo que podemos entrar ya a una pregunta. Si algún miembro de la que está escuchando la conferencia quiere hacer alguna pregunta, puede hacer. Bueno, parece que dejemos que elaboren la pregunta. Yo quería justamente resaltar, Luis Miguel, ¿sí? ¿Alguien habló? Parece que hay un poco el problema de la señal todavía. Bueno, estaba diciendo justamente, Luis Miguel, de que cada vez que yo converso con el grupo de ustedes, ¿no? Tú, Ever Silva, Fran, todo el grupo de ustedes de investigación del Hospital Regional, la verdad es que siempre me he olvidado de lo bien que ustedes aprovecharon el tiempo y las oportunidades. Y algo importante, ¿no? Nuestra universidad ahorita está en un esfuerzo por obtener el licenciamiento y cada vez que veo a ustedes exponer, participar en reuniones, emiten, me quedo bastante no sé, consternado porque nuestra universidad no obtuvo el licenciamiento, ¿no? Porque ustedes han crecido y siguen creciendo.
Justamente me alegró mucho cuando dices, esto va a salir pronto a publicación, se va a seguir estudiando, sí, es importante, pero la universidad les dio un inicio, la universidad los formó y esa formación les ha permitido seguir capacitándose, seguir creciendo. Yo creo que si la universidad no hubiera recibido lo poco que se les dio, no habrían crecido como han crecido tanto, es mi pensar, ¿no? Pero por eso que a veces considero injusto que la universidad no haya obtenido el licenciamiento, porque ustedes, todo el grupo de ustedes, de las últimas promociones, yo diría de los últimos 20 años de microbiólogos, biólogos que han ingresado en nuestra universidad, prestigian al Pedro Luis Gallo, prestigian al país, porque ustedes han vivido fuera del país y fuera del país aprecian la capacitación que ustedes tienen, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, felicitarte por esa reforma en que tú, como lo contaste, ¿no? Supiste aprovechar el tiempo. Primeramente, el tiempo que viste en Andrew Feldman, en el grupo, fuiste a Lima, te capacitaste en Cayetano Heredia, pero no te quedaste, has seguido capacitando, sigues capacitando, que eso es lo más importante. Yo creo que esas cosas se aprenden en la universidad. Yo siempre traslado a la universidad, se dice, ¿no? La educación se aprende en casa, padre. Lo primero de la universidad, lo primero del científico es su universidad. Así. Entonces, yo creo que ustedes están respondiendo comúnmente a un momento histórico en su formación que se dio en la Pedro Luis Gallo, en la Facultad de Tecnología. Y por eso esperamos pronto gozar de la alegría de que todos explotemos cuando digan que nuestra universidad ya se licenció. Y de cuando eso ocurra estaremos invitando a todos ustedes para que compartan también esa alegría, ¿no? Hay mucho esfuerzo ahorita de muchos colegas de otras facultades en diversas comisiones, sacando adelante el licenciamiento de la Pedro Luis Gallo, ¿no? Muy bien, no sé si damos por una oportunidad. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Luis Miguel. No, yo sí, resaltar el comentario en el aspecto de que, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de conocer a docentes como ustedes que nos fomentaron justamente el tema de investigación. No voy a hacer, no quiero dejar la oportunidad y tampoco no mencionar algo. Cuando uno llega a una universidad como Cayetano Heredia y luego he podido estar en otras instituciones de investigación y uno sale de la universidad, tienes estas dos cosas. Por un lado, el agradecimiento por aquellos que generan esta capacidad de seguir formando e impulsar a que más jóvenes que vamos saliendo nos formemos, jóvenes en aquel momento, ¿no? Ya los años siguen pasando, pero por un lado, ese sentimiento de agradecimiento, pero profesor, de todos modos, no sería adecuado ni justo decir, por otro lado, también hay un sentimiento de disconformidad con aquellos que cerraron las puertas y que no permitieron que, habiendo laboratorios de molecular, nos formemos adecuadamente para dar respuesta en una institución, en mi caso como Cayetano Heredia. Entonces, hay estas dos cosas, mientras que por un lado un sentimiento de agradecimiento por aquellas personas que formaron positivamente, pero también una disconformidad con aquellos que, a pesar de tener a cargo las cátedras de cursos importantes en temas de biología molecular, simplemente se desaprovecha. Y yo me fui sin hacer ni un PCR, como lo suelo mencionar. Me fui a Cayetano Heredia a recién allá ver la técnica, habiendo un termociclador muchos años atrás en la facultad. Eso es lo que ha limitado que nuestra universidad no licencie. Es una pena grande para todos. Yo quiero ser justo en mi comentario. Y en base a la justicia también es un poco romper
con aquellos paradigmas negativos que nuestras universidades arrastran. Queremos generar una nueva generación de profesionales, tenemos que ir desterrando también las cosas negativas. Y parte de eso es justamente ser claros y sinceros. La universidad y nuestra facultad, lamentablemente, a pesar de que ha tenido equipamiento y que lo sigue teniendo, lamentablemente no fomenta la investigación necesaria y las herramientas para que uno, cuando vaya a una institución, por lo menos ya lo haya hecho en la universidad. Pero eso no fue mi caso. Yo no me fui sabiendo, gracias a Dios, la teoría que compartíamos en este grupo, Andrew Feldman, usted, muchas de las experiencias que muchos docentes vertieron en nosotros, pero también me fui con el vacío de ver técnicas nuevas, pero que no eran tan nuevas, que habían laboratorios, habían institutos dentro de nuestra universidad que prácticamente se nos había negado poder hacer lo necesario. Entonces, eso es, quiero ser justo y sin ánimo de atacar a nadie, sino simplemente con el ánimo de ser justos y saber que era una realidad la cual nos tocó vivir. Pero gracias a Dios se abrieron estas puertas, gracias a Dios se crearon estos puentes, estos nexos y vamos, ¿no? Y de ahí ya tratando de que nuestra institución, incluido el hospital, doctor, el hospital, lamentablemente, hay una visión de algunos que de alguna manera ha evitado que se sigan pasando investigadores por ahí, jóvenes que quieren hacer su tesis o prácticas que quieren aprender. Lamentablemente, algunas normativas bloquean. Bueno, en contexto de pandemia es una realidad distinta, pero ya antes del contexto de pandemia había un cierto bloqueo y no se hace cada vez más fluido el paso de chicos por las áreas del hospital en la que efervesca el conocimiento. Yo creo que ese es uno de los objetivos que tenemos que pensarnos, el que en nuestra región efervesca ganas de hacer biología molecular y utilizar no solamente estas herramientas de biología molecular, sino muchas otras en muchas de las ramas de nuestra carrera para beneficio de toda la población. Bueno, yo creo que lo que has explicado, Miguel, es justamente lo que dije finalizar, ¿no? La universidad los forma. Y esa formación justamente es esa, en un momento de la lucha de la lucha dialéctica, ¿no? En el sentido estricto de la dialéctica, ¿no? La lucha de contrarios, ¿no? Bueno, yo te felicito por tu exposición. He percibido tu ánimo, también lo expresaste cuando sustentaste tu tesis y me alegra mucho recordar, te digo que cuando has estado hablando me recordé aquella participación tuya en AUSAT, cuando justamente llegó Med Domínguez con el profesor de Brasil y ellos participaron. ¿Te recuerdas ese pasaje? Cuando dijeron, si eso se supiera, ya se sabría la solución al cáncer. ¿Recuerdas? Estábamos atrás. Muy bien. Bueno, a mí me da mucha alegría compartir que tantos jóvenes talentosos de nuestra universidad van a seguir saliendo de la Pedro. Y como repito, sí hay momentos también que no puedo negarte eso, que es tu expresión natural, sincera de decirlo, ¿no? Pero yo siempre también recuerdo algo que los niños dirán. Hay que saber perdonar, y hay que saber también tal vez perdonar en el momento en que uno debe perdonar, ¿no? Y cuando uno dice eso, es un cálculo de perdonar, lo que en un sentido estrictamente cristiano, Cristo nos perdona y no en el momento que uno quiere, sino es el perdón al segundo que se lo pide, está perdonando Cristo, ¿no? Yo pienso que hay que porque lamentablemente muchas veces en su hablar, en su comentar, puede sin querer
tenido alguna susceptibilidad. O tal vez de repente hay tantas personas, problemas, que mejor es perdonar y seguir para adelante. Yo quiero terminar expresando una vez más mi agradecimiento a todo el grupo de estudiantes que prestigian, honran a la Pedro Moncayo. También aquí está el presidente del profesor Fupuy, que acaba de ser reconocido como profesor Renacid, investigador Renacid de nuestra universidad, ¿no? Entonces, para nosotros es como yo le dije a todos ellos, ustedes honran a la Pedro Moncayo, honran a la facultad. Ustedes son una generación nueva que, como tú también decías, el caminar, las huellas que ustedes dejan a otras generaciones. De tal suerte que inventemos errores, inventemos malos momentos y dejemos a las nuevas generaciones mejores momentos. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel. Un fuerte abrazo para todos los colegas del hospital. Fuerte abrazo para tu familia. Que la pases muy bien, un buen fin de semana. Y como siempre, nuestro amigo Jorge Fupuy pone a disponibilidad y la facultad, ¿no? Me olvidé de dar siempre el agradecimiento del señor decano a todos ustedes. Él siempre está pendiente del desarrollo de la facultad, ¿no? Un saludo de él, un abrazo para todos los participantes. Y este video vía Facebook, vía canal de Energía Sin Fronteras, para todos los que quieran acceder, así que pueden verlo en cualquier momento. Muy interesante Ok, muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. No. Buen fin de semana.